Son las 9:05, recibimos ahora al periodista y analista político David Rivera, al que doy la bienvenida a RPP. Muy buenos días, señor Rivera. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica y Carlos. Durante los últimos días usted ha difundido en redes sociales varias informaciones cuantitativas, vamos a hablar sobre las que tienen que ver con las elecciones, pero antes de entrar a ese tema, quisiera destacar que ha difundido usted un gráfico sobre la vacunación el día de ayer en Lima, destacando, lo cual realmente vale la pena, aunque lo han hecho pocos, que se ha vacunado a más de 120.000 personas en un día. Hemos tenido el récord, ¿no?, con 122.000. Y como se habla poco de eso, yo quisiera que nos diga una palabra sobre ese gráfico que usted ha tenido la buena iniciativa de difundir. Sí, bueno, el tema electoral y la tensión que ha surgido a raíz de lo pegado del resultado y también pues de la confrontación y las impugnaciones nos hacen perder de vista algunas cosas positivas. Y una de esas es que el plan de vacunación está caminando bastante bien, ¿no? Y yo diría que considerando las cifras de las últimas semanas, en realidad es probable que no sea en diciembre, sino antes que toda la población esté vacunada. No va a depender en realidad de las vacunas que vayan llegando, si se cumple el cronograma de recepción de vacunas que el Ejecutivo, que el Gobierno anunció. Sí, y en ese sentido, David, quisiera además reafirmar que lo que se está dejando es un calendario muy concreto. Se está dejando, según el Gobierno de Emergencia y Transición, 50 millones de vacunas, y lo que deberíamos pedir a cualquiera de los dos que resulte ganador y que asuma el 28 de julio es que se respete escrupulosamente este calendario, porque repriorizar, cambiar, discutir generaría un problema adicional. Sí, ese es un tema importantísimo, Mónica. Si hay algo que, una vez que se conozcan los resultados, cualquiera de los dos candidatos debería asegurar, es que el equipo que está a cargo del plan de vacunación que ha hecho, y no solo de la ejecución, sino que ha armado el plan de vacunación, que es un proceso logístico complejo, así es, va a permanecer. Yo me atrevería a decir que el candidato que gane finalmente la elección debería incluso pedirle al presidente Sagasti que se encargue, que se quede específicamente hasta que acabe el plan de vacunación, porque él ha tenido una participación bastante activa en los procesos de conseguir las vacunas y en el seguimiento del plan de vacunación. Estoy seguro que si se lo propusieran, seguramente aceptaría quedarse a cargo de esa responsabilidad. Y en ese sentido, para seguir con la línea, David, un gesto de esa naturaleza, pedirle al presidente saliente que se quede encabezando el manejo del calendario de la vacunación, debería haber otros gestos que nos señalen la posibilidad de tener una viabilidad después de una confrontación tan grande y una evidencia de división tan impactante como la que tenemos el día de hoy. O sea, la superioridad más allá de la soberbia del que pueda ganar por un voto, que en realidad ganador o perdedor aquí, la cosa es bien discutible porque está tan cerca la cosa que deberían asumirlo de esa manera, y el que pierda también debe asumirlo como sin ningún tipo de soberbia, ¿no? Ese sería el camino, con personas que al final nos ayuden a reencaminarnos, ¿no? Así es. Una vez que se resuelva quién ganó, viene el momento de la humildad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque incluso en términos pragmáticos, sí, quien gane debería tener claro que no es posible gobernar un país fragmentado como el que tenemos ahora, que no es posible gobernar solamente con la mitad del país alineado con tus propuestas o con tu gobierno. Ese país es un país inviable, e incluso las reformas que puedas plantear y conseguir en el corto plazo, tarde o temprano pueden ser revertidas. Entonces es el momento de plantear un discurso que integre a los peruanos. Y ahí hay un punto bien importante, ¿no? Porque lamentablemente en países polarizados como el Perú, lo que solemos ver o lo que suele ser más visible son las posiciones más extremas y radicales, ¿no? Eso pasa mucho en Twitter, en las redes sociales. Sí, claro. Y yo creo que si aislamos esos grupos, la mayor parte de peruanos no estamos en esa actitud.
pero lamentablemente los comportamientos de los políticos se generan a veces a partir de esa polarización. Yo creería que el 80% de peruanos, 75% de peruanos no estamos en esa posición, y que quien gane la elección tiene que entender que es posible construir un discurso que integre y que sane las heridas que van a quedar de esta campaña electoral, que además se siguen construyendo hasta el día de hoy, ¿no? Sí, señor Rivera, ¿cómo prevé usted, bajo qué escenario, si nos ponemos en el mejor de los escenarios posibles, piensa usted que podamos salir de esta polarización extrema que se prolonga y que sin embargo de una manera u otra tiene que dar lugar a un ejecutivo que funcione ante tareas de urgencia y un Congreso que funcione también con tareas de urgencia? Sí, ahí hay una primera... Una cosa es el discurso, que no puede ser el que hemos visto en los últimos días. Eso está clarísimo, ya muchos analistas creo que han opinado sobre eso. Hasta ayer se siguen viendo discursos agresivos, polarizantes, en personas que normalmente deberían más bien estar jugando un rol más conciliador, ¿no? Más democrático. Eso es un punto a llamar la atención. Necesitamos ahora ese centro democrático que sea que comience a primar en el discurso público. Lo segundo, que siempre es importante, es que cualquiera que gane tiene que convocar a un gabinete de ancha base. Eso no quiere decir que quien gane tiene que renunciar a sus propuestas de gobierno, ¿no? El que gane tiene derecho a proponer lo que quiera implementar para el país, siempre y cuando lo haga dentro del marco democrático. Entonces, el gabinete va a ser como la segunda señal de por dónde quieren llevar su gobierno los dos candidatos, cualquiera de los dos candidatos. David, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tanto genera inestabilidad política en el país el hecho de que de ambas partes se ponga en cuestionamiento la limpieza de los resultados? Cuando salió el flash electoral, un grupo habló de fraude y ahora otro grupo también hace lo mismo. Entonces, se pone bajo tela de juicio esta, diríamos, limpieza y excelente organización de los comicios. ¿Qué tanto genera en cuanto a inestabilidad? ¿Y cuál ha sido aquí la actuación de los líderes políticos, de los candidatos, si es que han intervenido oportunamente para llamar a la calma a sus partidarios? A mí me parece que lo que han hecho los dos candidatos es una irresponsabilidad tremenda. Hacía falta solamente un poco de paciencia para que los resultados se vayan decantando. Ahora, en los últimos días sí debo decir que si bien los dos candidatos han sido muy responsables en los primeros días, lo que está creciendo en estos entre ayer y hoy es más bien la idea que está tratando de plantear, de proponer o de dejar instalada sobre un posible fraude en mesa, el fujimorismo, ¿no? Y ahí hay algunos datos que es importante tener en cuenta. Las actas impugnadas en esta elección no son mayores que en elecciones pasadas. Por ahí alguien ha compartido que incluso son la mitad del 2011 o un tercio del 2011. Ese es un primer punto. Segundo, parte de la narrativa está construida sobre la idea de que supuestamente las actas impugnadas están mayoritariamente, por ejemplo, en Lima, en distritos donde Fuerza Popular ha arrasado. Yo hoy día en la mañana he estado mirando los datos y, por ejemplo, solamente para poner unos ejemplos de Lima, las actas impugnadas en La Molina son 14, en Miraflores 16, en San Isidro 10. Miren, en Puente Piedra son 23, en San Juan de Lurigancho 11, en Atevitarte 27. Y en esos distritos no son los distritos donde ha arrasado Fuerza Popular. Más o menos en esos distritos gana Fuerza Popular, sí, pero por 55, 45, 60, 40. Y son distritos donde hay más actas impugnadas que en los distritos donde efectivamente sí ha arrasado Fuerza Popular. Entonces, me preocupa la poca precisión de los argumentos, porque pueden estar transmitiendo que hay información que no es
precisa, certera. Bueno, señor Rivera, tenemos que ir a una pausa, por favor, si nos puede acompañar, retomamos este argumento suyo después y nos dirá cuál es la manera más razonable de salir del impasse en el que estamos cayendo, porque lamentablemente entre lo que ha dicho ayer Pedro Castillo y lo que estamos escuchando de la parte de Fuerza Popular, no parece que estemos avanzando a una solución rápida de las impugnaciones. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con el analista político David Rivera. 18 estamos conversando con el analista político David Rivera, quien nos estaba dando cuenta de algunos datos sobre actas impugnadas en Lima y queremos comprender qué conclusión saca usted de eso, y una vez que nos haya contestado eso queremos saber cómo vamos a poder salir de este clima de exacerbación y de desconfianza que se está desgraciadamente instalando en nuestro país. Señor Rivera, ¿aló? Sí, creo que ha habido ahí ¿Nos escucha? Ahora sí, a ver. Ahora sí, gracias, Sí. perdón. Adelante. Sí. No, estaba diciendo que sobre el tema de las actas impugnadas, creo que lo que tenemos que comenzar a hacer es pedir mucha precisión en los argumentos que se dan de ambas partes para tratar de sustentar de que ha habido irregularidades, ¿no? Porque estamos hablando de frases mayores cuando hablamos de fraude en mesa. Sí. Lo que pasa, David, justamente en la rigurosidad de la narrativa es lo que debe ser la exigencia, tanto de los periodistas como de la ciudadanía en general, porque si no, lo que se infiere es una cosa distinta a la realidad, y ahí está el problema. Exacto, y en este momento cuando uno mira el WhatsApp, las convocatorias a marchas, se está construyendo, ya se instaló una idea de que hay una gran irregularidad, cuando lo que ha hecho Fuerza Popular ayer es presentar 2 pruebas o 3 y abrir un chat de WhatsApp pidiendo que la gente mande o les informe sobre las irregularidades que hayan encontrado, pero ya se hizo la conferencia de prensa, ya se instaló la idea de que algo raro ha pasado. Y en ese punto es bueno tomar en consideración que el Jurado Nacional ha tomado la decisión de hacer público la resolución de las impugnaciones, lo cual debería tranquilizarnos a todos porque vamos a saber claramente qué cosa es lo que ha pasado. Entonces no hay por qué sospechar nada en este momento, solo hay que esperar con calma lo que vaya a resolver el jurado. Eso es lo más importante. A esta hora del día, ¿cuál es la contabilidad que usted ha integrado como establecida de manera oficial por la OMPE y qué puede pasar ahora que sabemos que Fuerza Popular pretende impugnar algunas actas que ya han sido contabilizadas? Con las cifras como están, claro, parte del argumento está en que estos 0,5, 0,4 que se llevan de diferencia, que está encima de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, podrían ser revertidos a partir de las actas impugnadas. Este argumento parte de una idea, y es que los lugares donde ha habido actas impugnadas son mayoritariamente lugares donde ha arrasado Fuerza Popular. Y como lo hemos mostrado hace un momento para el caso de Lima, eso no es así. Entonces creo que hay que hacer un ejercicio, en la página web de la OMPE uno entra por región del Perú y entra por distrito, y es posible observar si es que efectivamente lo que está argumentando Fuerza Popular es cierto o no. Y hasta lo que yo he visto hace un momento, no es así, no son lugares donde haya arrasado Fuerza Popular. Lo cierto es que en Lima ha ganado Fuerza Popular, creo que en los 43 distritos. Sin embargo, lo que tú estás diciendo, David, es que efectivamente en algunos puede haber arrasado, pero en otros la votación, digamos, si bien ha ganado más del 50%, también ha tenido una votación importante en algunos de los distritos populares de la ciudad, el señor Castillo. Así es. Y también hay actas impugnadas en Cusco 14, en Arequipa 26, en Ayacucho 10, es decir, no es que haya actas impugnadas solamente en aquellos lugares donde ha ganado Fuerza Popular, ¿no? Y no sé, David, si usted ha hecho... Sí, perdón, termine, David, disculpe. No, solamente quería decir que entonces, claro, en estos cálculos de qué cosa puede pasar con la votación, o digamos, el escenario en el cual Fuerza Popular podría revertir esta elección,
está sustentado en la idea en que las impugnaciones están mayoritariamente en esos lugares donde ha arrastrado Fuerza Popular. Claro. Y creo que mirando el mapa del Perú no necesariamente es así. De acuerdo. Y no sé, le quería preguntar si es que no había hecho usted alguna evaluación con respecto a actas del extranjero, porque se habla también de impugnaciones, actas observadas, y la esperanza de Fuerza Popular también está justamente en lo que podría obtener en los votos fuera del país. No, eso no he mirado realmente, pero creo que ahí en el exterior el gran problema para los cálculos iniciales ha sido el nivel de ausentismo, ¿no? Eso, el ausentismo. Ha sido mucho mayor de lo que todos esperaban. Exacto, porque se esperaba una cantidad determinada y ha sido menos de la mitad de la que se esperaba. Y eso es producto del ausentismo. Incluso en el caso de la votación en nuestro país, se pensaba que se iba a reducir el ausentismo en esta segunda vuelta teniendo en cuenta toda esta polarización y efectivamente se ha reducido un poquito, pero estamos alrededor del 26% de ausentismo también en nuestro país. En la primera vuelta fue casi 30%, 29 punto tanto, y hoy estamos hablando de 26 punto algo. Así es, y claro, y además ha habido un ausentismo alto en distritos donde Fuerza Popular ha ganado claramente, entonces, y que no se esperaba que en esos distritos fuese a haber tanto ausentismo. Sí, señor Rivera, más allá de estas polémicas sobre impugnaciones, estadísticas y decimales, ¿cómo se imagina los escenarios usted una vez que dentro de unos días esperamos el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado quién ganó? ¿Qué pasos debería dar ese que gane para reconstituir la unidad de nuestro país seriamente amenazada de división como consecuencia de esta campaña que se sigue exacerbando? Hay dos puntos importantes. Es importante que quien pierde las elecciones calme a su electorado, porque si el triunfo electoral viene sembrado todavía con dudas de la parte que, digamos, del país que perdió, entre comillas, eso va a ser un problema para la gobernabilidad, ¿no? Va a haber una tensión social ahí que es necesario que los líderes políticos asuman la responsabilidad que le corresponde a cualquier líder político para darle gobernabilidad al país. No, además, lo segundo, sí. No, solamente Carlos. Además, yo lo que creo es que digamos, las dos representaciones, que prácticamente tienen un 50-50%, también están tratando de mostrar algún tipo de fuerza, como mostrando los dientes en uno y otro lado. Y esa es la peor posibilidad para el país, ¿no? Es decir, aquí estamos, nosotros somos, unos vigilamos, los otros defendemos, y entonces ahí es donde nos genera a todos los que estamos al medio, como bien decías al principio, un problema. O sea, ¿cómo salir de eso, no? Claro, tal vez un mensaje para quienes buscan polarizar es que cuanto más polarice un sector, luego más polarizará el otro. Y entramos en un círculo vicioso y en un remolino peligroso. Entonces es muy importante que los líderes políticos, los dos candidatos de la segunda vuelta y también otros líderes políticos, los dos candidatos paren, y que los otros líderes políticos, que suelen ser voces conciliadoras en el país, asuman el rol que les corresponde en los siguientes días. Eso es muy importante para contener esa polarización. David, ¿y cómo vislumbra usted la relación en un próximo Congreso que va a ser también muy fragmentado, como el que tenemos ahora, con posiciones divergentes, ideológicas quizás en los extremos, pero evidentemente a nivel legislativo también se tiene que llegar a un entendimiento, ¿no? No queremos que se repita el tema de la inestabilidad política que tuvimos desde el 2016. En ese sentido, ¿cómo vislumbra el panorama a nivel de la relación Congreso-Ejecutivo? Difícil, porque los cambios que se están intentando proponer en estos días a la Constitución parecen estar respondiendo más a intencionalidad política que una preocupación por el futuro, por la gobernabilidad del país. Se refiere, a estos cambios que van a haber en el Congreso en la cuarta legislatura. Así es, a eso, sí, que tienen que ver además con... O sea, que tiene que ver con el Senado, con la vacancia, con la cuestión de confianza, esas tres cosas, ¿no? Sí. Así
Así es. Entonces hay que estar muy atentos ahí y nuevamente los líderes políticos que han tomado partido en esta segunda vuelta van a tener que tomar un nuevo rol, digamos, una vez que se conozca quién gane la presidencia. Y aquí hay un punto muy importante que creo que es importante discutir, ¿no? Hay una buena parte del país que está esperando un cambio. Las encuestas muestran que, claro, que hay un tercio permanente del país que espera cambios radicales. Sí. ¿No? Siempre la pregunta se plantea en términos del modelo económico, pero yo creo que eso es una discusión muy de líderes de opinión académica, pero la gente espera cambio, algo tiene que cambiar. Pero también las encuestas muestran que ese tercio del país que esperaba cambios moderados, ahora es 58%. Entonces, hay un anhelo de cambio y tenemos que entender eso para poder canalizar ese anhelo de cambio democráticamente y digamos, no polarizando. Las resistencias creo que son peligrosas. Creo que lo que está pasando en Chile, Colombia, debería hacernos ver que resistirse a los cambios puede ser peor que asumirlos y más bien debatir sobre ellos, sobre qué cosas se requiere cambiar en el país. Ojalá que ese espíritu de moderación que usted invoca pueda prevalecer en nuestro país, señor David Rivera. En todo caso, muchas gracias por sus informaciones, por sus explicaciones y por los datos que nos ha aportado. Muchas gracias y que tengan muy buenos días. Vamos a hacer una pausa y retomamos ampliación de noticias, esta vez con el abogado e historiador Fernán Altuve.